Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto de Cubet, yo soy ingeniero químico y hace varios años que estoy preparando alumnos para exámenes de física, química y matemática, enfocándome en lo que es la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y la UTN, también de la Facultad Regional de Córdoba. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es resolver un examen simulacro del segundo parcial de Física 1 para la Facultad de Ciencias Químicas. En este segundo parcial vamos a estar resolviendo problemas de las últimas 4 unidades, que son colisiones y cantidad de movimiento. Vamos a resolver un problema. Después hay 2 unidades de movimiento rotatorio. Vamos a resolver un problema que hace referencia a la primera unidad y otro que hace más referencia a la segunda unidad. Y la última unidad, que es la de fluidos, donde también vamos a resolver 2 problemas, uno de hidrostática, es decir, fluidos quietos, y otro de hidrodinámica, es decir, fluidos en movimiento. Bueno, vamos a largar con el primer problema. Dice lo siguiente. Un jugador de fútbol recibe un pase y sin detener la pelota, y nos da el valor de la masa de la pelota, la patea hacia otro jugador en las direcciones que se muestran en la figura. Ahí vamos a analizar bien el gráfico. La rapidez con la que recibe la pelota es de 15 metros sobre segundo. Vamos a ponerle velocidad inicial. Y la pasa al próximo compañero con una rapidez de 30 metros sobre segundo. Le vamos a poner velocidad final. Ahí vamos a ver bien por qué utilizamos inicial y final. Nos pide que calculemos el impulso que aplica el jugador a la pelota al patearla. Es decir, nos está pidiendo el impulso. Y la B nos dice, si el tiempo de contacto entre el pie y la pelota es de 0,05 segundos, calcular la magnitud de la fuerza de la patada. Bien, entonces, tenemos este dibujo. Viene la pelota desde acá. Ahora vamos a usar otro color para que se vea bien. Y antes del impacto, es decir, antes de la colisión, que en este caso la colisión sería la patada entre el pie y la pelota, viene con esta velocidad. Vamos a dibujarla acá. Vamos a ponerle velocidad inicial. Vamos a hacer zoom, así lo podemos apreciar mejor. Después de que la patea, y acá nos da el ángulo con el que la recibe. Después de que la patea, vamos a tener una velocidad final, que la voy a dibujar un poquito más larga, porque decía que la inicial era de 15, la final era de 30. Acuérdense, si no está todo en las mismas unidades, de acomodarlo. Bien, hasta acá tenemos el tema de las velocidades, que lo que vamos a hacer es no descomponer ellas. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a calcular la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento era una magnitud que, al igual que las velocidades, es vectorial, que se calcula como la masa que lleva, que tiene un cuerpo por la velocidad que lleva. Entonces vamos a calcular la cantidad de movimiento al inicio, que sería antes de la patada, y la cantidad de movimiento al final, que sería después de la patada. Básicamente sería masa por la velocidad inicial, masa por la velocidad final. Fíjense que yo no le pongo más el vectorcito, porque esta flechita de acá, porque no me estoy refiriendo a vectores, sino que me estoy refiriendo al módulo, cuánto vale el valor y su unidad, no para dónde apunta. Es decir, no su sentido y dirección. Eso ya después, cuando trabajemos con los vectores, le prestaremos más atención. Por ahora simplemente el valor de lo que sería el módulo de esta cantidad de movimiento. Bien, teníamos que la masa era de 0,7 kilogramos. Estamos en el sistema internacional. Y la velocidad inicial era de 15. Lo decía ahí arriba. Lo que nos da, yo voy haciendo los cálculos, ustedes siempre vayan chequeándolos por las dudas. Capaz que en el procedimiento cometo algún error de cálculo, pero lo que más me interesa acá es que los procedimientos sean correctos, y una vez que tengamos los resultados, también analizarlos a ver si tienen sentido los valores que nos dieron. Acá nos da 10,5. La unidad será kilogramos por metro sobre segundo. Para la cantidad de movimiento final, es decir, después de la patada, teníamos una velocidad de 30.
21 kilogramos por metro sobre segundo. Bien. ¿Qué pasa? Dijimos que estas magnitudes son vectores. Entonces nos va a interesar estas magnitudes para dónde apuntan. Lo que voy a hacer es borrar estas P que puse acá y voy a poner P. Porque en realidad es como que si de las velocidades ya nos olvidamos un poco. Vamos a empezar a trabajar con cantidad de movimiento, que ya vamos a repasar la ley, pero hay una ley que me la relaciona con el impulso, que es justamente lo que me pide. Y como vemos que cantidad de movimiento es masa, que es un escalar, por velocidad, que es un vector, nos da un vector que apunta en el mismo sentido que la velocidad. Mínimo tiene la misma dirección porque es un escalar por un vector, pero también tiene el mismo sentido porque como la masa no puede ser negativa, no puede ser que se dé vuelta este vector. Y lo que vamos a hacer ahora es descomponer estos vectores. Porque fíjense que la cantidad de movimiento inicial la podemos descomponer en dos. Cantidad de movimiento inicial en Y y cantidad de movimiento inicial en X. Y lo mismo podemos hacer con la final. Cantidad de movimiento final en X, cantidad de movimiento final en Y. Y acá vamos a tener que trabajar con los ángulos para descomponerlas. A mí lo que me gusta es siempre tomar el ángulo que toca al X. Y esta es una cuestión de comodidad mía. Ustedes cada uno, si ya saben bien trabajar con descomposición de vectores, háganlo como les quede cómodo. Pero bueno, a mí me queda cómodo con esta. Entonces, si este vale 50, es porque este vale 50, por lo tanto, el que a mí me interesa es la diferencia a 90, o sea, 40. Yo voy a trabajar con ese ángulo de 40. Y acá lo mismo, si elijo el que toque el eje X, yo tengo este de 35 que estaría ahí, por lo tanto, este de acá es la diferencia 90 por ser los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Será 90 menos 35, 55. La escribo ahí abajo. Esos son los que me gusta trabajar, con los que me gusta trabajar a mí. ¿Por qué? Porque yo ya de esa forma tengo establecido que por la trigonometría del triángulo que se forma, siempre la componente X eh, me va a quedar con el coseno, porque es el cateto adyacente del triangulito que se formaría, y el I me va a quedar como el seno, porque es el opuesto. Fíjense, a ver, no quiero rayar tanto arriba, pero si yo acá veo un triángulo, la hipotenusa es la P final completa, el cateto opuesto es el I, porque mide lo mismo que esto, y el adyacente es el X. Bien. Entonces, ahora voy a escribir justamente la cantidad de movimiento inicial en sus componentes. ¿Cómo me quedará en X? PI por coseno dijimos, y estamos hablando del inicial, así que será de 55. Y para la componente Y, PI por seno de 55. Por eso yo ya al PI y al PF ya los calculé acá, para usar ahora en la descomposición. Pero fíjense que en la forma en que yo elijo trabajar con los triángulos, me queda el ángulo es como el ángulo interno del triángulo. Entonces, a mí no me va a dar el resultado con el signo. Si ustedes usan otra convención de ángulos, capaz que el resultado les da con el signo. Acá no me puedo poner en detalle de cómo es esta descomposición de vectores, pero sepan descomponer bien vectores porque es algo para toda la materia y para las materias que siguen también. Entonces, como mi forma de descomponer vectores, tomando el ángulo interno que toca al eje X más cercano, no tiene en cuenta el signo, yo se lo tengo que poner. Entonces, como el X está apuntando para atrás, yo le voy a agregar el menos ahí. El Y está para arriba, así que no pasa nada. Y para el F va a quedar PF por coseno de 40, voy hablando de acá, y PF por seno de 40. A los dos los dejo positivos porque el Y apunta para arriba, como es la convención más clásica, y el X apunta para la derecha. Bueno, y acá los voy a calcular. El cálculo que voy a hacer es menos PI, que es 10,5, por coseno de 55.
me da 6,02. Negativo dijimos porque apunta para la izquierda. La componente y será 10,5 por seno de 55. 8,60. Son cantidades de movimiento, así que kilogramo por metro sobre segundo. Lo mismo hacemos con el PF. Y este será 21 por coseno de 40. Siempre recuerden tener la calculadora en el sistema sexagesimal, que es la letrita D en la calculadora, porque si lo tienen en radianes, les va a dar mal. Medio 16,09, y el otro será 21 por seno de 40, 13,50. Le voy a poner a todos decimales, para no redondear tanto. Bien, entonces ahí ya tenemos las cantidades de movimiento inicial y final en forma vectorial, su componente y su componente X. Y ahora, volviendo un poco a la pregunta que nos preguntaba el impulso, en cantidad de movimiento tenemos dos leyes. Tenemos la ley de conservación de la cantidad de movimiento y la ley del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Cuándo usamos cada una? Es bastante fácil. La ley de la conservación de la cantidad de movimiento es cuando no hay ninguna fuerza externa en el sistema, y la ley del impulso y la cantidad de movimiento es cuando hay una fuerza externa que me hace cambiar la cantidad de movimiento. Fíjense que acá la cantidad de movimiento cambió su valor, y así no haya cambiado su valor, cambió su dirección. O sea que aunque lo hubiera pateado y hubiera seguido con la misma velocidad con la que venía, que también era 15, la cantidad de movimiento cambió, porque es un vector y cambió su dirección. Entonces acá estamos en el caso donde justamente la patada hizo una fuerza externa a la pelota y le cambió su cantidad de movimiento. Entonces tendremos la ley que nos dice que el impulso es el cambio de cantidad de movimiento. Es decir, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y a mí me gusta ponerlos, cuando trabajo vectorialmente, uno arriba del otro, restándolos, y acá voy a obtener el impulso. Voy a copiar. Acá tenemos la cantidad de movimiento inicial, es la que se resta. Cantidad de movimiento final, que es la que va positiva. Entonces nos quedará 16, para la componente X, 16,09 menos, es decir, se termina sumando 6,02. 22,11, y la otra nos queda 13,50 menos 8,60. Nos da 4,90. ¿Qué unidad? Si yo resto kilogramo metro sobre segundo con kilogramo metro segundo, me da kilogramos por metro sobre segundo, pero al impulso es más común verlo como newton por segundo. Que fíjense que si descomponemos el newton en las unidades fundamentales llegamos a lo mismo, pero es más común que la cantidad de movimiento se trabaje con esta unidad y el impulso con esta. Recuerden que newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Con ese segundo extra que tiene acá multiplicado, me queda igual que la cantidad de movimiento. Por eso la ecuación me permite igualarlos desde un inicio. Bien, entonces ya tenemos el impulso de manera vectorial. Si quisiéramos saber su módulo, simplemente tenemos que hacer la suma de las componentes que están a 90 grados, por lo tanto sale con el cálculo de un módulo, que es el teorema de Pitágoras. El impulso es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, de la suma de sus componentes al cuadrado. Por lo tanto, tengan cuidado cómo lo escriben en la calculadora. Si la calculadora es de las más viejas, pongan la raíz y abran paréntesis para escribir todo lo de adentro. Me dio 22,66.
5 newton por segundo. Bien, y lo que vamos a hacer también, no lo pide, pero vamos a aprovechar, vamos a hacer el diagrama vectorial que nos relaciona esta ecuación. Nos dice que el P final, que fíjense que apunta para allá, lo voy a hacer bastante a ojo, menos el P inicial, que el P inicial apunta para acá, pero como lo estoy restando lo tengo que poner al revés. Me da el impulso, es decir, como lo puse uno a continuación del otro, que se llama el método de la poligonal para sumar vectores, el resultado es desde el principio del primero hasta la punta del último. Ahí tendríamos el impulso. Que fíjense que tiene lógica porque nos da que avanza 22,11, que fíjense que está bastante largo en el eje X, y sube poquito. Fíjense lo poquito que subió desde acá hasta su punta. Bien. Listo, ahí respondimos el A. Y el B nos decía, si el tiempo de contacto entre el pie y la pelota es de 0,05 segundos, calcular la magnitud de la fuerza de la patada. Y ese lo resolvemos con la definición de impulso, que básicamente nos dice que es fuerza por el tiempo que esa fuerza estuvo actuando. Por lo general se pone delta de tiempo, es el tiempo de contacto, en este caso entre la pelota y el pie. La fuerza es una magnitud vectorial que multiplicada por un escalar me da un vector que apunta en el mismo sentido que el que yo multipliqué acá. Básicamente que impulso y fuerza van a tener el mismo sentido. La fuerza simplemente la vamos a calcular, su módulo, así que nos olvidamos de los vectorcitos y ponemos 22,65 newtons por segundo, que era el impulso, igual a fuerza por 0,05 segundos. Ese 0,05 pasa dividiendo, segundos se nos va con segundos, y nos queda, fíjense que los tiempos de contacto siempre son muy chiquitos en este tema. Es una fuerza que actúa un ratito sobre el objeto y le hace cambiar su cantidad de movimiento. Me dio 453 newton. La fuerza. Si quisiéramos escribirla de manera vectorial, es decir, su componente X y su componente Y, habría que hacer un par de pasos más porque habría que encontrar cuál es el ángulo con el que me quedó el impulso, que sería este ángulo ahí. Que esto me gustaría que ya lo sepan porque es un tema que es muy útil, o sea, en física hay que saber trabajar con vectores. Se hace con el arco tangente. Y bueno, y una vez que tengo el ángulo, puedo descomponer la fuerza en fuerza X y fuerza Y. Eso les dejo por si quieren probarlos. Me gustaría que a esta altura ya esté bastante claro, porque en otros problemas de unidades anteriores o de unidades que siguen puede aparecer mucho. Bien, tenemos listo el problema 1. Vamos con el problema 2. Este ya es de movimiento rotatorio. Nos dice, un lavarropas termina su ciclo de centrifugado de 1200 revoluciones por minuto y comienza a disminuir su velocidad angular girando 30 vueltas más antes de detenerse. Calcule su velocidad angular en radianes sobre segundos al cuadrado, suponiendo la constante, y el tiempo que tarda en detenerse. Bien. Este es un problema, fíjense que nos está dando tiempo, así que si nos da un tiempo, casi siempre tira a que sea un problema de cinemática. Entonces, la situación que tenemos es que estaba girando a 1200 revoluciones por minuto, que eso sería nuestra velocidad angular, solamente que la tenemos en revoluciones por minuto, y lo ideal es tenerla en radianes por segundo, nos conviene siempre para estar en el sistema internacional. Entonces trabajemos con fracciones unitarias para pasar la unidad, y queremos eliminar minutos, que está abajo lo ponemos arriba, y aparece el segundos, un minuto son 60 segundos, y revoluciones lo tenemos arriba, y sabemos que una revolución equivale a 2 pi radianes, es decir, 360 grados. Revolución se me va con revolución, y nos queda el siguiente cálculo. 1200, yo hago todo lo de arriba primero, por 2pi dividido 60. 125,66.
radianes por segundo. Recuerden que radianes puede no aparecer, es adimensional. Y esta es la velocidad con la que terminó el ciclo de centrifugado y acá arranca nuestro problema, que empieza a disminuir su velocidad hasta que se detiene. Por lo tanto, la velocidad angular final sabemos que es de 0 y esta sería nuestra inicial. El 30 vueltas básicamente es nuestro ángulo girado, nuestro θ, que el inicial siempre se considera 0, porque es más fácil, a no ser que el problema me obligue a usar otro, y el final sería las 30 vueltas que dio, pero que de nuevo las vamos a necesitar en radianes. Y vuelta es sinónimo de revolución, o sea que una vuelta es básicamente 2 pi radianes también. Y nos queda 30 por 2pi. 188,50 radianes. Fíjense bien, siempre los redondeos de redondear correctamente para arriba o para abajo. Esto da 0,4955 y sigue, lo redondeamos para arriba. Bien, nos pide velocidad angular. Nos dice que es constante y esto nos da la pauta que se trata de un movimiento circular uniformemente variado. La velocidad no se mantiene, así que no es uniforme. Es variado porque tenemos aceleración y es uniformemente variado porque esta aceleración angular es constante. Nosotros no trabajamos en esta materia con velocidades, con aceleraciones angulares que no sean constantes, o sea, es o sin aceleración angular MCU o con aceleración angular constante, que sería el MCV. Entonces escribamos las dos ecuaciones, un poquito más abajo, de movimiento circular uniformemente variado. La del ángulo, que sería como la de nuestra posición, y la de la velocidad angular, lo que se llama la función velocidad angular, que es esta. Bien, vamos a cambiar de color y vamos a ver qué tenemos y qué no. El ángulo final lo tenemos acá. El inicial dijimos que es 0. La velocidad angular inicial la tenemos calculada acá. El tiempo no lo conocemos, básicamente es una de las dos cosas que nos pide. Tiempo y velocidad angular. Siempre tengan presente qué es lo que nos pide. Y llegamos a esa ecuación que no la vamos a poder resolver porque tenemos dos incógnitas. Así que vamos a ayudarnos de la otra. Velocidad angular final dijimos que se detiene. La inicial la tenemos calculada desde 125,66. La aceleración angular es una de las cosas que queremos y el tiempo también. Tampoco podemos resolver esa ecuación sola porque tiene dos incógnitas, pero en conjunto tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, así que lo vamos a poder resolver. Lo que vamos a hacer es despejar una de las variables de una y meterla de una ecuación y meterla en la otra ecuación. A mí lo que me resulta más fácil, obviamente uno lo puede hacer como quiere, es despejar el alfa, la aceleración angular de esta, que es bastante simple, y meterla en la otra. También pueden despejar el tiempo y meterla en esta otra. Lo que sí no les recomiendo es que de esta despejen el tiempo, porque como está el cuadrado no van a poder en realidad. Entonces siempre intentan despejar de esta y meter en esta otra, en la cuadrática. Entonces dije que voy a despejar el alfa. Paso el 125,66 dividiendo, restando, y el tiempo, o sea, ahora que ya que me quedó alfa por acá, lo voy a pasar dividiendo. Para que me moleste un poco esta unidad, lo pongo así. Entonces toda esta expresión voy y la meto acá. Y me va a quedar 188,50 radianes igual a 125,66 por t más un medio, y donde dice alfa pongo menos 125,66 radianes sobre segundo sobre tiempo por tiempo al cuadrado. Y ahora este tiempo cuadrado, uno de ellos dos, se me va con este de acá abajo.
Entonces me queda 188,50 igual a 125,66 t menos, y acá me queda un medio, pongo el menos por el menos de esta acá, que me cambie el término completo. Me queda un medio por 125,66. 62,83 radianes sobre segundo por este tiempo que me quedó de acá. Y ahora ya en los dos términos tengo un número por t, entonces los puedo operar o sacar factor común t. 125,66t menos 62,83t, puedo restar directamente los números y me quedan tantas t. Acá como justo este era la mitad, fíjense que era 125 por un medio, es la mitad, entonces si yo algo le resto su mitad, me queda la otra mitad. De última lo ponen en la calculadora, no pasa nada, pero les tiene que dar esto mismo de acá. Y ahora paso dividiendo el 62,83 y me queda que el tiempo es de... Siempre vayan chequeando por las dudas que yo meta mal los números. Pero me dio de 3,000, vamos a redondear a 3 segundos. ¿Por qué segundos? Porque radian se me va con radian y me quedo dividiendo el divisor. Entonces es como si estuviera en el numerador. Ahí ya respondimos una de las preguntas, que era el tiempo. Ahora venimos, lo metemos acá y calculamos la aceleración. Será menos 125,66 dividido 3. Me da menos 41,89. Unidad radianes sobre segundos al cuadrado, porque tenía un segundo de antes, otro más que va a estar dividiendo, este estaba dividiendo, este también dividiendo, así que me quedan al cuadrado. Y acá tenemos el alfa. Fíjense que da negativo y está perfecto, porque el lavarropa estaba frenando, estaba desacelerando. Bien, listo este problema. Está bueno porque hicimos cambios de unidades. Bueno, trabajamos con MCV en este caso, que siempre es un poquito más difícil que en el MCU. Vimos un poco las unidades, y es un problema como muy clásico de lo que sería un problema de cinemática de movimiento circular. Vamos con el próximo. Dice, un volante de rotación gira con respecto a su eje horizontal por la acción de un peso de 80 newton, es decir, este peso es de 80 newton, arrollada dicho eje de 0,10 metros de radio. La distancia del centro al borde de esa poleadita, de ese volante, es de 0,10. Dice, el peso cae verticalmente recorriendo una distancia de 2 metros en un tiempo de 6 segundos, partiendo del reposo. Partiendo del reposo nos dice que la velocidad inicial va a ser 0. Y esto se ve que cayó hasta el piso, una altura de 2 metros en un tiempo de 6 segundos. Bien, a partir de esto dice calcular el momento de inercia del volante respecto a su eje horizontal. Básicamente nos está pidiendo lo que le solemos decir simplemente inercia de un cuerpo rígido, en este caso de un disco. Que si tuviéramos una tabla de cálculos de inercia, podemos ir a esa tabla y calcularlo con la fórmula para calcular la inercia de un disco. Recuerden que cada forma tiene una inercia y no solamente depende de la forma, o sea, cada forma tiene una fórmula para inercia, y no solamente es la forma, sino que también depende del eje por el que pasa. En el caso de un disco, tendrá su fórmula, pero no nos interesa porque acá la vamos a tener que calcular con otros datos. La idea no es usar la fórmula, ni el teorema de Steiner, que también capaz que le suene de esta unidad, sino hacerlo con el resto de los datos del problema. Y este está bastante completo, porque fíjense que tiene un poco de todo. Tiene este cuerpo que cae y este disco que rota. Y vamos a tener que usar ambas cosas. Primero que nada, la inercia va a salir de la segunda ley de Newton,
aplicada a movimientos rotatorios, que dice que la sumatoria de torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Es el equivalente a sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Lo de traslación, esto sería para rotación. Torques, recuerden que también se puede llamar momento o momento de inercia, o momento de una fuerza, pero a mí me gusta decirle torque para que no se confunda justamente con, como le erré recién, la inercia del momento de inercia. Entonces, a los momentos de las fuerzas, digámosle torque, a los momentos de inercia, digámosle simplemente inercia. Capaz que lo reconocen con una M acá, pero como les repito, para no confundir con momento de inercia, a mí me gusta ponerle el tau de torque. Bien, vamos a hacer un diagramita de fuerzas en nuestro sistema. A la polea simplemente la hace girar esa fuerza de ahí, que es la fuerza de la cuerda, la tensión. Obviamente hay otras fuerzas que están en el eje, que es lo que lo mantiene quieto, pero la que me lo hace girar, la que lo mantiene quieto me refiero a que no caiga hacia abajo o suba, la que me lo hace girar es la cuerda. Y en el cuerpito tenemos dos fuerzas, el peso del cuerpo y la tensión para arriba. Que fíjense que va para el otro lado, que esta tensión, pero simplemente le vamos a poner T porque va a tener el mismo valor. Pero no son la misma fuerza porque apuntan para lados distintos, y las fuerzas para que sean las mismas tienen que apuntar para el mismo lado. Pero vamos a ponerle T. Bien. Vamos a plantear para el cuerpo P como si estuviera cayendo, que básicamente es lo que hace. Entonces lo vamos a plantear como si fuera una caída libre. Es decir, I final igual a I inicial, más velocidad inicial por tiempo, más yo en realidad por lo general le pongo menos 1/2 por G por T cuadrado, cuando es caída libre. El tema es que acá no es caída libre, sino que está agarrado de una soga. Cae, pero está agarrado de una soga. Entonces la aceleración no es la de la gravedad, es A. Y le voy a poner el más para que de última esa aceleración me dé negativa cuando la despeje. Pero ahí es un poco indistinto. Si alguien quiere ponerle el menos, no hay ningún problema. También vamos a tener la ecuación de velocidad, pero en este caso, a simple vista pareciera que no sirve porque los datos que tenemos son de altura. Vamos a ver si con esta sola nos alcanza. La altura final llegó al piso. En el piso a mí me gusta siempre tomar mi sistema de referencia, así que voy a decir que es 0. La altura inicial es la altura de la que empezó a caer, los 2 metros. Decía que estaba en reposo, así que la inicial es 0, la velocidad inicial es 0, por el tiempo se me va todo. La aceleración no la conozco y tardó 2 segundos. Fíjense que ahí la única incógnita que me queda es la aceleración, que ahí van a ver para qué me va a servir en realidad. Recuerden que para ahora mi objetivo es encontrar esto. ¿Cómo encuentro esto? Necesito sacar el alfa y sacar el torque. Esto nos va a servir para el alfa. Bueno, para despejar paso el menos 2 restando. Y acá fíjense me va a quedar 4 segundos al cuadrado. A mí el 1/2 siempre me gusta pensarlo como perdón, le puse mal el tiempo era 6 segundos. Nos quedan 36 segundos al cuadrado. A mí me gusta pasar el 2, del 1/2 multiplicando, hay gente que prefiere pasarlo como 1/2 dividiendo. Y sí, el 36 segundos al cuadrado dividiendo. Esto me da una aceleración de menos 0, acá le voy a poner 3 decimales para no perder tanta información. Mínimo 3 cifras significativas. Fíjense que nos dio negativa, está bien porque está cayendo y nuestro eje negativo de las Y lo tomamos para abajo. Bien, ¿de qué me sirve tener esta aceleración? Que la aceleración con la que cae el cuerpo es la misma con la que un punto de la periferia de la polea está girando. O sea que la aceleración de este cuerpo coincide con la aceleración tangencial del disco. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta ecuación, que es la que me relaciona todo lo que son las componentes tangenciales con las angulares. En este caso, la aceleración tangencial con la aceleración angular, que están relacionadas por el radio. Mientras más lejos está un punto del centro de giro, va a tener que, o sea, si
capaz que queda más cómodo verlo con la velocidad tangencial y la velocidad angular. La velocidad angular de los puntos que están en una misma línea es la misma, gira en el mismo ángulo. Sin embargo, un punto que está más lejos tiene que recorrer mucha más distancia que un punto que está más cerca del centro de giro, por lo tanto tiene que ir tangencialmente más rápido. Bien, todo esto está explicado en el curso en videos. Bueno, en ese punto, se me empezó a borrar. Está todo explicado más en detalle en el curso en videos. Acá estamos intentando como, si ya estudiaron, como hacer un repaso y de última sacarse algunas dudas finales que puede estar muy bueno para antes del examen. Les puede servir. Bien, entonces la aceleración tangencial la tenemos. La aceleración angular es lo que queremos y el radio del volante lo tenemos acá. ¿Lo puse bien? 0,1 metros nomás. Recuerden que matemáticamente los ceros a la derecha no me aportan nada. Físicamente sí, tiene que ver con el tema de cifras significativas, pero acá no nos va a interesar mucho. Básicamente nos queda 0,111 dividido 0,1, que nos da 1,11 metros. Se me va con metros. Y pareciera que queda segundos al cuadrado solo, pero en realidad son radianes sobre segundos al cuadrado. Listo, fíjense cómo ya tenemos este de acá. Nos estaría faltando el torque. Y dijimos que la única fuerza que me está generando giros en la polea es la tensión, esta tensión. Ahora vamos a esta parte a cambiar de color así se diferencia. Es esta tensión. Entonces, la sumatoria de torques, que es igual a I por alfa, sería el torque de la tensión. Y recuerden que un torque se calcula como la fuerza que me lo genera, en este caso la tensión, por la distancia al centro de giro, que en este caso es el radio del círculo, por el seno que se me forma entre el vector fuerza y el vector distancia. Es decir, el que se me forma entre el radio que está acá, porque el radio recuerden que puede estar en cualquier lugar, me refiero apuntando en cualquier dirección, pero a mí me importa hasta el punto donde realmente me está actuando la fuerza, y la fuerza, que en este caso es la tensión, por lo tanto el ángulo es 90. Seno de 90 es 1, así que no me aporta nada. Siempre en este tipo de sistemas, que es algo tangencial, o sea, una fuerza tangencial la que se aplica, es seno de 90, entonces a veces directamente ni se pone. Al I es el que queremos y al alfa lo tenemos. Acá lo que voy a hacer es, no le voy a poner no sé por qué me quedó negativo, esperen. Bueno, porque dijimos que la aceleración es hacia abajo. No hay ningún problema en realidad. Acá, como es algo que se me transforma en un giro, después al giro yo le puedo poner positivo en sentido horario, negativo en sentido antihorario, o al revés, que es lo que más se acostumbra. Hay una convención que por lo general dice que el horario es el negativo, pero acá nos vamos a olvidar un poquito de eso porque nosotros ya sabemos para dónde está girando. Y hay una sola fuerza que me lo hace girar. Entonces no nos enredemos en el tema signos, total va todo para el lado en el que sabemos que está funcionando nuestro problema. Vamos a dar lo positivo. Si alguien acá le hubiera puesto el menos, como les decía antes, nos iba a quedar positiva y en definitiva iba a ser lo mismo en la resolución. Ya después donde tengan problemas, donde haya fuerzas, donde tenga una fuerza acá que me hace girar para el otro lado, ahí sí ya empieza a ser importante porque una me va a contrarrestar a la otra. Bien, acá el radio lo tenemos, pero nos falta la tensión. Y la tensión no la vamos a poder sacar si no es analizando el cuerpito este de acá. Entonces, ese cuerpo se está moviendo, se está cayendo, por lo tanto también tenemos su segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a la masa del cuerpo por la aceleración que tiene. Y en él actúan dos fuerzas. El peso para arriba, para abajo, perdón, y la tensión para arriba. Y acá de nuevo, fíjense que yo le puse a la tensión negativo y el peso positivo,
pero en definitiva en este problema no le hace la diferencia, porque también va a depender del signo que le querramos poner al A. Yo lo voy a poner así, y al A lo voy a mantener positivo. El A lo pongo positivo, entonces como si fuera para arriba, entonces al T, no, perdón, al A al ponerlo positivo, a ver, no me quiero enredar, vamos a reemplazar los números y una vez que los tengamos analizamos. El peso es la masa por la gravedad, pero que en realidad ya el problema me da el peso directo, así que ahí no hay problema, 80. La tensión no la conozco, es justamente lo que quiero para meter acá. La masa no la conozco, pero fíjense cómo la podemos sacar de acá, porque si peso es masa por gravedad, paso el 9,8 dividiendo y me queda que la masa es 80 dividido 9,8. La aceleración de la gravedad en el planeta Tierra. Me dio 8,16, que serían kilogramos. Y a la aceleración la voy a poner positiva. Es la aceleración común, la tangencial, la que calculamos acá. Entonces, fíjense que yo, al poner el peso positivo, que está para abajo, está bien que la aceleración también la ponga positiva porque es hacia abajo. A eso me quería referir hace un ratito. Pero bueno, de nuevo les digo, no se enrosquen tanto con los signos, pero sí tengan cuidado de ponerlos coherentes. O todo positivo o todo negativo, si está apuntando para el mismo lado. Es decir, peso y aceleración que va para el mismo lado, o los dos positivos, los dos negativos, y la tensión que va para el lado opuesto, con el signo contrario el que eligieron ponerle el peso y a la aceleración. Bien, ¿cómo lo despejo? Paso el T sumando para allá para que me quede positivo, a mí me gusta hacer eso, y después este restando para allá. Entonces me quedará 80 menos 8,16 por 0,111 igual al T que lo pase para el otro lado que me queda sumando. Y el T me queda 80 menos 8,16 por 0,111 de 79,09 newton, que ya tengo para meterlo acá y despejar mi inercia. La tensión es de 79,09 newton, el radio lo teníamos y era de 0,1 metros, chequemos por las dudas. Y como nuestra aceleración angular estaba multiplicando, la paso dividiendo. Me queda 79,09 por 0,1 dividido 1,11. Me queda una inercia de 7,13. Fíjense que la unidad que me queda, si yo analizo esto, es Newton por metro por segundo al cuadrado. Que el segundo al cuadrado, como está dividiendo el de abajo, lo paso arriba. Radianes, como es adimensional, ni la pongo. Y si yo, trabajando solamente con la unidad, o sea, esta ya es la respuesta, pero para expresarla en la unidad que más acostumbramos a poner la inercia, recuerden que Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si lo multiplico por el metro extra que hay acá, y el segundo al cuadrado extra que hay acá, este se me simplifica con este, y me queda kilogramo por metro cuadrado, que es la unidad con la que estamos acostumbrados a ver el momento de inercia de un cuerpo. Bien, ahí ya resolvimos el problema, que era justamente calcular el momento de inercia del volante. Repito, un momento de inercia, en este problema en particular, la idea es que lo calculemos con los datos que nos del problema. Si no existen tablas que nos dicen la fórmula para calcular el momento de inercia según el tipo de cuerpo que tenemos. En este caso sería para un disco. Ténganlo en cuenta eso también, porque puede tocar un problema donde haya que calcularlo de esa otra forma para venir a utilizarlo en el problema, y a lo mejor a este lo podía sacar justamente de tabla, y no sé, me pedía que calcule el alfa.
Obviamente cada problema tendrá sus datos y sus preguntas, pero me refiero a que la inercia puede calcularse de tabla también. Bien, vamos con el próximo. Este ya es de hidrostática, fluidos quietos. Dice así. A un tubo, acá hay algo mal en la redacción, a un tubo abierto en las dos ramas, fíjense que acá está abierto, que contiene mercurio, se le agrega en la rama izquierda 10 centímetros de agua. Fíjense cómo en el dibujo ya nos muestra que hace que el nivel de mercurio cambie. Si el mercurio hubiera estado solo, hubiera estado nivelado. A. Calcular la diferencia de altura de mercurio entre las ramas derecha y izquierda, que es justamente lo que nos marca ahí. Y el B nos dice cuál es la presión manométrica en la base de la columna de agua. O sea, la presión manométrica ahí, en la base de la columna de agua. ¿Cuánto vale la presión absoluta en ese mismo punto? Bien, vamos con el A. ¿Qué concepto es importante acá? Que a cualquier altura la presión tiene que ser la misma. Entonces, la presión acá en este punto, que lo voy a llamar A, como en este punto, que lo voy a llamar B, la presión tiene que ser igual. Hable de la presión manométrica o de la presión absoluta. Acá voy a trabajar con la presión manométrica, porque no sé si tienen claro el concepto, pero la presión absoluta lo único que hace es sumarme la presión atmosférica que está siempre, y en este caso como está abierto de los dos lados, en los dos lados yo tengo la presión atmosférica. Entonces ponerla o no ponerla es exactamente lo mismo, porque de los dos lados me aportaría igual. Después obviamente vamos a ver cómo hacemos para, capaz que va a quedar un poco más claro cuando respondamos el B. Acá voy a trabajar con las manométricas. Y esto es una presión hidrostática, que se calculaba como la densidad del líquido, que básicamente es todo lo que me aplasta la columna que yo tengo por encima. Fíjense que en el punto A yo tengo agua aplastándome y en el punto de B tengo mercurio. Entonces justamente es la densidad de este líquido que yo tengo por arriba, que en el punto A es agua, por la gravedad, que estamos en el planeta Tierra, así que será 9,8 en nuestro caso, por la altura de la columna que yo tengo por arriba. En este caso sería la columna de agua. Sería esto que nos decían que era 10 centímetros. Nos lo decía el problema. Igual a la presión en este punto, que yo acá arriba tengo mercurio nomás. Será entonces la densidad del mercurio por la gravedad, por la altura de esa columna de mercurio, que es justamente la que me está pidiendo el problema. Yo arriba de esta columna de agua tengo aire, entonces tengo justamente esta presión atmosférica, que eso hace que ahora si yo lo sumo todo me dé la absoluta, no la manométrica o la relativa. La relativa o manométrica sería esa sola. Y de este lado yo también tengo el mercurio y después tengo aire, o sea que también tengo la atmosférica ahí. Y esto era lo que les decía, que puedo ponerla de los dos lados, sacarla de los dos lados, total esta cuando la pase restando, al ser iguales, se me termina anulando. Y uno puede decir, bueno, pero acá la columna de aire es mucho más grande que acá. En el dibujo es mucho más grande, pero imagínense que eso va hasta la atmósfera, o sea que es una diferencia mínima en realidad. Hay problemas que son de otros temas, que capaz que la tengan que tener en cuenta, pero en este caso es ínfima. Entonces ni lo tenemos en cuenta. Decimos que es la presión atmosférica igual en ambos lados. La columna de aire que me aplasta es la misma en ambos casos. ¿Qué conocemos de acá? La densidad del agua, que no me la da el problema, pero apréndansela, porque esta, si no quieren dárselas en un examen, no se las van a dar porque es muy común, hay que sabérsela de memoria, es en kilogramos sobre metros cúbicos 1000. La gravedad, que es 9,8, obviamente la tengo que poner en esta unidad para trabajar en el sistema internacional, por lo menos a mí me gusta así, por la columna de agua, que son 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. Y por este lado tenemos la densidad del mercurio, que esta también es muy común. Yo que ustedes me la aprendería de memoria, pero puede ser que se las den. No es algo como sumamente importante que alguien se sepa, alguien de ciencia se sepa la densidad del mercurio, pero está buena que por las dudas les tengan, la sepan, por si no se las quieren dar. Yo calculo que por lo general debe ser un dato que les den. Y es aproximadamente 13.600 kilogramos
por metro cúbico. Si la buscan en internet, capaz que aparezca alguna diferencia, depende también de la temperatura a la que estén, y la del agua también, capaz que la ven un poquito diferente, depende de la temperatura, pero esos son como los valores más comunes que utilizamos. Por 9,8 por la altura esta que queremos calcular. Básicamente, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Yo lo que voy a hacer es, al 9,8 lo voy a tachar de ambos lados, total es un factor que esté en ambos términos, si yo paso el g dividiendo se me va, y esto ya me da la pauta que si estuviera en otro planeta, la diferencia de altura sería exactamente la misma, que eso también puede ser una pregunta más para un teórico. Entonces lo único que me va a quedar es 1000 por 1 dividido 13.600. Lo que voy a hacer, voy a aprovechar y voy a simplificar las unidades también esta, que está de ambos lados. Entonces así no escribo tantas unidades acá. Y fíjense que la respuesta obviamente me va a quedar en metros, porque quiero saber la altura esa que es en metros. Después si quiero la paso a centímetros, pero bueno, esta ecuación me la va a dar en metros. Y nos queda 1000 por 0,1 dividido 13.600. Me da 7,35 por 10 a la menos 3 metros. Si lo quiero pasar a centímetros, me quedaría 0,735. Está bueno que se sepan pasar rápido en sistemas de múltiplos y submúltiplos, y también con la notación científica. Yo sé que de metros a centímetros es por 10 a la 2, entonces me va a quedar un menos 1, cuando haga la menos 3 por a la 2, es correr la coma una vez para la izquierda. Bien, ahí tenemos la respuesta del A. Vamos con el B, que nos pide la presión manométrica en la base de la columna de agua. Básicamente nos está pidiendo que calculemos todo esto. Acá fíjense que esto sí ya va a depender del planeta en el que estemos. Manométrica, recuerden que es igual a relativa. Nos quedará 1000 por 9,8, que no lo puedo simplificar, por eso les digo que ya depende del planeta, por esa columna de agua. Sí, porque me piden la columna de agua, distinto hubiera sido que me pida en B, por la columna de agua que era de 0,1 metros. Me queda 1000, bueno, quedaría 980. Y la unidad es en pascales, porque metro se me va con, perdón, metro por metro arriba, que es metro cuadrado, se me va con 2 de esos, y me queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, sobre metro por segundo al cuadrado, que es pascales. Recuerden que pascal, que es presión, es fuerza sobre superficie, o sea, newton sobre metros cuadrados. Trabajen el newton, si quieren para ver, van a quedar en esto, que es la unidad del pascal. Bien, ahí tenemos la manométrica. ¿Qué pasa si queremos la absoluta? Directamente le sumamos la atmosférica. Que la atmosférica va cambiando según el día. En las noticias siempre vemos la presión en hectopascales por lo general, pero la vamos a considerar casi siempre de una atmósfera. Pero atmósferas es una unidad que no es del sistema internacional. Y la relación entre atmósferas y pascales, que es el del sistema internacional, es que una atmósfera son 101.300 pascales. Por lo tanto, básicamente, a los 980 le tenemos que sumar los 101.300 pascales. Esto nos queda 280 pascales. Listo, acá tenemos la manométrica, acá la absoluta. ¿Por qué tenemos dos? Por lo general, en realidad nos pueden servir las dos, pero la absoluta es como desde el vacío absoluto, o sea, yo mido presiones comparándolas con el vacío absoluto, una presión de 0, y la manométrica la mido siempre referida a la presión atmosférica, por eso también se llama relativa. Como nosotros estamos siempre a una atmósfera de presión, hay veces que es conveniente medirlo de nuestra base, y bueno, de ahí obviamente vamos a tener presiones más altas o presiones más bajas, que serían presiones de vacío.
Si estamos hablando de presiones absolutas, no va a existir el valor negativo de presión. ¿Por qué? Porque está medida desde el cero, todas son positivas. Bien. Listo con el problema 4, que fue de hidrostática. Vamos con el quinto, que es el último, que es de hidrodinámica. Dice, en un conducto horizontal, que lo tenemos acá dibujado, sección 1 de 0,4 metros de diámetro, vamos a ir anotando los valores. La velocidad de un fluido es de V1 igual 0,5 metros sobre segundo. Recuerden que no le pongo 0,50 porque matemáticamente es lo mismo. Y la presión absoluta es de 1,6 por 10 a la 5 pascal. Ahí ha faltado la notación científica, es 1,6 por 10 a la 5 pascales. Dice, el conducto tiene un estrechamiento, fíjense que se hace más chico, sección 2, de 20 centímetros de... Perdón, 0,20 metros de diámetro. Y no me da más información. Y dice, si el fluido es agua, esto nos va a servir por si necesitamos la densidad o la viscosidad, calcular la velocidad 2 en la sección 2, la presión en la sección 2 y el número de Reynolds en la sección 2. Ese ahí lo vamos a dejar para después. Vamos con lo primero. Bien, primero que nada, cuando tenemos fluidos en movimiento hay dos ecuaciones principales, lo que es la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Acá vamos a necesitar las dos. La ecuación de continuidad me dice que la masa no se crea ni se destruye, entonces el caudal en un punto tiene que ser igual al caudal en el otro punto. No puedo tener más líquido por minuto cruzando por un lugar que cruzando por el otro, porque si no, tendría que haber desaparecido fluido o aparecido fluido nuevo. Por lo tanto, el caudal se tiene que mantener. Y caudal se podía escribir como volumen que atraviesa por unidad de tiempo o la velocidad que lleva ese fluido por la sección transversal que atraviesa. Y en este caso nos sirve eso. A la vez la pongo como cursiva para que no se me confunda velocidad con volumen, que en este caso no aparece el volumen, pero es muy común que en problemas de fluidos el volumen aparezca. Así que lo ponemos con cursiva, porque mi minúscula y mi mayúscula se confunden mucho por lo general. Simplemente por eso. Y en este caso, es un conducto horizontal que si nos da el diámetro es un conducto circular. Entonces las secciones transversales son las secciones de un círculo. Si nosotros esto lo cortamos y lo vemos de frente, es un círculo. Y se calcula como pi por radio al cuadrado. Esta fórmula de superficies de círculos y la del perímetro de círculo también las recomiendo que se las aprendan de memoria y no se las olviden porque se utilizan muchísimo. Bien, entonces necesitamos los radios de cada uno, que básicamente son la mitad de los diámetros, así que en este caso tendríamos 0,2 y en este caso tendríamos 0,1. Y si los multiplicamos, si los elevamos al cuadrado y los multiplicamos por pi, vamos a obtener las secciones transversales de cada uno. Entonces el primero nos va a quedar pi por 0,2 al cuadrado, 0,126 metros cuadrados, y este pi por 0,1 al cuadrado. 0,0, vamos a ponerle 3 cifras significativas, metros cuadrados. Entonces, si venimos acá podemos reemplazar velocidad 1 por sección transversal 1 igual a velocidad 2, que es la que queremos despejar, por sección transversal 2. ¿Por qué no las estoy poniendo? Ustedes, si quieren, pueden poner los valores y despejar pasando este dividiendo. Yo no lo voy a hacer en este caso para mostrarles que hay una forma un poquito más exacta, simplemente es para no redondear tanto. Que acá la superficie sería pi por radio 1 al cuadrado y acá sería pi por radio 2 al cuadrado. Entonces, al simplificar el pi, que está de los dos lados como factor, no redondeo tanto a la hora de despejar, pero es exactamente lo mismo. Entonces a mí me va a quedar 0,5 por 0,2 al cuadrado, y este otro radio cuadrado lo voy a pasar dividiendo.
Por lo tanto, la velocidad 2 es... Recuerden que pueden poner directamente estos números en S1 y en S2 y pasar y les va a dar prácticamente lo mismo. 0.5 por 0.2 al cuadrado dividido 0.2. Da a 0.1 al cuadrado. A ver, bueno, 0,5 por 0,2 al cuadrado dividido 0,1 al cuadrado. Da 2. Da 2 metros sobre segundo. ¿Tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido, porque cuando la sección se hace más chiquita, se hace más estrecha, sí o sí tiene que circular más rápido para justamente mantener el caudal igual en ambas partes. Bien, vamos ahora a calcular la presión en 2. Que les decía, tenemos dos ecuaciones. Esta que nos dice que la materia se conserva, y la ecuación de Bernoulli que nos dice que la energía se conserva. Y acá la vamos a tener vista como desde con tres aportes de energía tendríamos, que sería la parte de la presión, la parte de lo que sería energía cinética, que es 1/2 por la densidad por la velocidad en ese punto al cuadrado, y un aporte de lo que sería la energía potencial, que en este caso sería la presión hidrostática. La densidad por la gravedad por la altura que tiene. Y eso es igual en un punto y tiene que ser igual a el otro. Perdón, ahí puse 2, sería 1. Todos los mismos aportes vamos a tener en el punto 2, los aportes de energía. Esto no tiene unidades de energía, si ustedes lo calculan, sino que tiene unidades justamente de presión, pero hace referencia a esos tres aportes. Esta es la ecuación de Bernoulli. Bien, el aporte de la parte de energía potencial los voy a considerar 0 porque es una cañería horizontal que no tiene diferencias de niveles. Si la cañería, además de estrecharse, subiera o simplemente subiera, tendría una energía potencial distinta. Después, el resto de la información la tenemos y debería quedarnos solamente como incógnita la presión 2. Y veamos, la presión 1 la teníamos. La densidad es agua, así que la tenemos. Y la velocidad 1 era de 0,5. Y del otro lado, la presión es de 2 es lo que queremos calcular, la densidad es la del agua, y la velocidad 2, acá me estoy comiendo la unidad de la densidad, y la velocidad 2 es justamente la que queremos encontrar. No, perdón, la que tenemos calculada de antes. Es muy común que en Bernoulli, cuando hay un estrechamiento muy importante, o sea, cuando se estrecha mucho, a veces decimos que la velocidad en ese punto tiene que ser tan grande que a la del punto donde es más ancho la podemos despreciar. Tachamos todo eso. En este caso no ocurre porque no es un ensanchamiento ni un estrechamiento tan brusco. Pero a veces hay que hacerlo ese cálculo. Sobre todo cuando tenemos un tanque donde se le hizo un huequito y por ahí va a perder agua, cosas de ese estilo. Cuando hay un radio muy muy chiquitito, podemos considerar que la velocidad iba a ser tan alta que en otros puntos la vamos a despreciar. ¿Cómo resolvemos esto? A todo esto de acá le pasamos restando todo eso de ahí. Entonces la presión 2 nos va a quedar 1,6 por 10 a la 5 más 1/2 por 1000 por 0,5 al cuadrado. Estoy haciendo esto, chicos. Y esto lo paso restando. Menos 1/2 por 1000 por 2 al cuadrado. Y me da una presión en el punto 2 de 158.125 pascales. Bien, y ahí pudimos responder la pregunta 2. Y por último vamos al número de Reynolds en la sección 2, que el número de Reynolds es un número que nos sirve para decir qué tipo de régimen tenemos en el fluido.
Si es un régimen laminar, que todo el fluido se mueve como por láminas, de manera prolija, o si es un régimen turbulento, que se mueve como en remolinos. No es que un régimen sea bueno y el otro sea malo, sino que puedan servir para diferentes cosas, y según el valor del número de Reynolds, vamos a poder saber este tipo de régimen. Para cañerías circulares se calcula como el diámetro de la cañería por la velocidad que lleva por la densidad del líquido sobre la viscosidad del líquido. Si estamos hablando en el punto 2, teníamos un radio de 0,1 metros, una velocidad que la calculamos de 2 metros sobre segundo. Acá me estoy dando cuenta que le estoy agarrando algo. Acá ve el diámetro. Y el diámetro era de 0,2. Ahí está. Y la densidad, como nos decía que era agua, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la viscosidad es agua también, pero yo diría que se la aprenden de memoria. Yo ahora se las voy a decir, pero también lo ideal sería que se la sepan de memoria por las dudas. Viscosidades de otros compuestos no creo que les hagan saberse de memoria, pero el del agua es tan común que está bueno saberlo. Es un centipoise, pero el centipoise no es la unidad del sistema internacional. Entonces nosotros la vamos a necesitar en pascal por segundo, y es de 1 por 10 a la menos 3. Suele cambiar porque varía con la temperatura, pero bueno, esta es un valor más cercano, cerca de los 20-25 grados centígrados. Va a variar un poco si estamos a otras temperaturas. Lo común es, si no nos dice nada, o si no es un problema que se trate, que se trate precisamente de viscosidad, podemos utilizar este valor y nos va a dar buenos resultados. Entonces acá nos queda 0,2 por 2 por 1000 dividido 1 por 10 a la menos 3. Nos da un Reynolds de 40.000. El Reynolds no tiene unidades. Si desarrollan el Pascal van a ver que se termina yendo todo. Y en este caso es un número mayor a 4000, y los Reynolds mayores a 4000 son Reynolds de régimen turbulento. Que no lo pedía, pero lo agregamos como información. No nos pedía el tipo de régimen. Bueno, y con esto, chicos, terminamos. Espero que les haya servido. Les recuerdo que tienen el curso en videos, donde está toda la materia grabada, tanto teoría, con mucha práctica también, y todas las explicaciones que hacen falta, en la plataforma de Filad. Así que bueno, si les gustó esta resolución, les puede servir mucho el curso en videos de Filad. También si quieren clases presenciales, pueden ser en Nueva Córdoba, en esta dirección, y se pueden contactar a este teléfono para información sobre clases presenciales. Bueno, de nuevo les agradezco que hayan visto el video y espero que les haya servido.